amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en este miércoles 16 de septiembre. Nosotros, como cada una de las tardes, tenemos grandes invitadas. Esperamos que el día de ayer, 15 de septiembre, por Fiestas Patrias, la hayan pasado de lo mejor. Nosotros hoy, nuestro tema es entendiendo mi cerebro, porque a veces justamente por no entenderlo, por no conocerlo, pues nos complicamos más de la cuenta. Y por eso hoy hemos invitado a una experta en el tema. Ella es consultora en mercadeo y ventas, especializada en marketing y neuromarketing. Y también, pues está dentro de lo que es neuromanagement para Latinoamérica. Ella es nuestra amiga ya de hace algún tiempito, Lorena Vinte Galvez. Hola, Lorena, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Marilyn, y a Revista Mujer y Negocios por la invitación. Siempre para mí es un gusto poder estar por acá aportando y hablando de los temas pues, que me apasionan, que es todo este tema del cerebro. Totalmente, sí, muchas gracias. Algunas de las señoras que recibieron la invitación me ponen, ella fue quien nos dio la clase de enero de mercadeo digital, entonces no nos podemos perder la clase, así que ya hay algunas fans ya le echan sus porras, Lorena. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claro que sí, con mucho gusto, feliz de aportarles valor. Gracias, Lorena. ¿Cómo le hacemos para entender nuestro cerebro, Lorena? Esa es la pregunta que por muchos años había estado reservada, digamos, para nivel científico y médico, ¿verdad? Pero gracias a los avances tecnológicos en los últimos 15 años empezó todo este tema de aplicar la neurociencia, la medicina, las herramientas biométricas a lo que es la comunicación y el mercadeo, y eso generó, digamos, que un salto en el conocimiento de cómo somos, ¿verdad? Definitivamente nuestro cerebro es un órgano sumamente, les diría yo, con una cantidad, digamos, de capacidades que hasta hoy se empiezan a conocer esas nuevas capacidades. Así es que creo que va a pasar un buen tiempo en lo que terminamos de entender cómo somos, pero sí hay ciertos patrones, ciertas condiciones que nos hacen entender a nuestro cerebro. Es muy importante que sepamos que pues ocupa únicamente el 2% de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de la energía. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro realmente está siempre buscando el modo de ser eficiente y ahorrar, digamos que, energía y tiempo. Y partiendo de esa premisa, entendiendo nosotros que así funcionamos, pues nuestro cerebro lo que hace es tomar ciertos atajos, ¿verdad? Toma algunos pedacitos de información y con esa información se da por satisfecho para tomar X acciones, ¿verdad? Entonces, creo que todo este avance del estudio del cerebro, de la neurociencia, lo que nos permite saber es que precisamente somos así para accionar, y que entendiendo que así somos, ¿cómo podríamos tomar caminos distintos? Porque yo me imagino que muchas personas acá estarán, es que yo, ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Verdad? Porque si todos los eneros me hago la promesa de que voy a cambiar, voy a ahorrar, voy a hacer ejercicios, voy a comer más sano, ya por marzo ya esa promesa pues cambió por otra situación, ¿verdad? Y no es un tema que sea excluyente de cada una de las personas, nos pasa a todos todo el tiempo. Lo que tenemos que entender es que el cerebro le encantan las rutinas, toma atajos para decidir, y lo que busca es ahorrar energía porque no sabe si dentro de media hora vamos a tener que salir huyendo por una amenaza que pueda existir. Sea real o no, el cerebro siempre va a estar en el modo de eficiencia. El modo de eficiencia, ¿verdad? Y nosotros cómo
pues dentro de ese querer entender nuestro cerebro, no lo dejamos o no permitimos que esa eficiencia realmente nos vuelva más productivos, porque como que le estamos dando vueltas siempre al mismo punto que usted decía, es que en enero sí voy a bajar de peso, empiezo mi lista, hago mi presupuesto, pero al final nunca lo hacemos. Entonces, ¿cómo logramos hacer, Lorena, que podamos eficientar positivamente nuestro cerebro? ¿Con qué ejercicios o qué mecánicas debiéramos de hacer? Efectivamente, digamos que entendiendo que podemos estar llenos de sesgos y heurísticos, como se conocen. Por ejemplo, ese que poníamos del ejemplo de decir, voy a empezar a hacer ejercicios, voy a comer más sano, voy a ahorrar. Ese se conoce como un descuento hiperbólico. Es un sesgo que, si ustedes quieren buscarlo en Google, se llama descuento hiperbólico. Lo que quiere decir es que valoramos, digamos, en el corto plazo la gratificación inmediata versus la de largo plazo. La recompensa, digamos, de largo plazo, como está más lejana, no nos relacionamos tan fácilmente con nuestro yo del futuro en unos meses o un año versus el yo de hoy. Entonces, eso, por ejemplo, las plataformas lo han entendido muy bien, tanto Facebook como Netflix, y cuando estamos viendo una serie o una película que nos interesa, inmediatamente, antes Netflix, por ejemplo, esperaba 13 segundos para pasarnos el siguiente capítulo. Ahora nos lo pasa en un lapso de 3 o 4 segundos. Ya está proyectándonos el siguiente porque sabe que tenemos ese sesgo. Entonces, lo que sucede es que uno dice, estoy muy emocionado con la historia de lo que estoy viendo, y cuando sienten, vieron 3 capítulos y al día siguiente está uno con dolor de cabeza, ¿verdad? Desvelado de cuánto tiempo pasó. Si yo sé que eso me puede pasar a mí, y si tengo un emprendimiento, tengo mis planes, quiero proponerme, yo tengo que ayudarme para cuando este tipo de situaciones ocurran. Por ejemplo, el tema del ejercicio. Si yo sé que quiero hacer ejercicio, tengo que ayudarme a mí yo de mañana a decir, bueno, ¿qué son las cosas que me limitan? Asignarle un tiempo. Bueno, lo pongo en mi calendario. Voy a apuntar que todos los días a esta hora. Ok, pero ahí hasta hay una primera acción. Y eso aplica para cualquier cosa del trabajo o actividad que querramos desarrollar. Lo apunto. Bueno, ya le asigné un tiempo, ya mi cerebro dice, lo dimensiono. Pero luego hay, en ese camino hay un despertador que me tiene que levantar. Y el problema está que el despertador puede sonar a la hora que quiero, pero yo tengo la facultad de poder apagar y decir 5 minutos más, 15 minutos más. Entonces, si nosotros empezamos a hacer anclajes con cómo me quiero sentir si no me levanto versus si me levanto, como que al cerebro, si lo conectamos rápido con ese yo del futuro, es quiero estar más sano, quiero tener más energía, quiero poder atender mejor mi trabajo y mis funciones, mis diferentes roles como mujer. Entonces, en ese momento, nuestro cerebro es capaz de conectar, y eso puede hacer que aumente la motivación. Hay escrito mucho sobre ello, y BJ Fogg claramente lo dice, que para que uno pueda o quiera hacer algo en la vida, eso quiere decir, quiero emprender un negocio, quiero hacer ejercicios, quiero cambiar Quiero aumentar las ventas. Quiero aumentar mis ventas. Tienen que haber como que 3 componentes muy importantes, ¿verdad? Uno es, digamos que el primer componente y el más importante, de los más importantes, es el tema de la motivación, ¿verdad? Yo puedo tener la motivación, por ejemplo, para hacer ejercicio o ser emprendedora o empezar algo nuevo. Yo puedo venir y decir, sí, yo quiero, ¿verdad? Me pongo muy contenta, pero la motivación se pone a prueba cuando suena el despertador o ya me toca salir a hacer
esas actividades que no necesariamente son mis preferidas, ¿verdad? Porque a mí me puede gustar, por ejemplo, vender, pero no necesariamente me gusta cobrar o no me gusta el tema de la administración. Entonces, la motivación se ve comprometida en esa parte. Entonces, si yo sé que mi motivación se va a ver afectada, entonces, ¿cómo me voy a energizar para esto? ¿Cómo conecto que el cobro es necesario porque voy a tener los ingresos para mi negocio? Esa es una, digamos, de las gestiones. Luego tengo un activador. El activador es precisamente lo que va a hacer que yo haga algo. O la pongo en el calendario, o pongo el despertador en otra habitación para que, como no lo voy a poder presionar, para que me deje, digamos, rápidamente lo pueda yo sino que me implica levantarme. Levantarme es despabilarme y por ende ya hice una acción que me lleva a decir, bueno, ya me levanté, ya no puedo irme a regresarme porque ya me despabilé. Entonces, simplemente luego está la habilidad. Ese es el tercer factor. Y la habilidad es, si yo quiero hacer ejercicios o si quiero emprender un negocio, yo tengo que tener los implementos necesarios. Tengo que dejar la noche anterior la ropa lista, todo de tal manera que cuando mi mente conecte y ya finalmente me desperté, paso a la siguiente escena, tengo todas las acciones. Lo mismo ocurre con mi negocio. Yo tengo que tener a mano mis herramientas de trabajo, mis productos y sobre todo tengo que tener esos motivadores que digan, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Para muchas puede ser una fotografía, puede ser el desear una experiencia, el tener a la familia, el tema del legado. Hay muchas cosas, anclajes que podemos utilizar para poder sentirnos motivados y poder accionar. Ahora, en cuanto a lo que usted dice de tener esos anclajes y esas motivaciones, Lorena, también cómo podemos eliminar los paradigmas que hemos venido dejando en nuestra mente, pues, ¿verdad? De que no, es que yo no puedo vender, no, yo no puedo cobrar, no, yo no soy buena para la tecnología. O sea, son todos esos paradigmas que se han ido quedando clavados en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo podemos eliminarlos? Buenísima pregunta, Marilyn. Creo que es muy importante que todas nuestras amigas que nos escuchan piensen en alguna situación desafiante que han logrado salir airosas. Y se las voy a poner un ejemplo. Hace exactamente menos de 5 años pasamos de tener teléfonos análogos a digitales. Antes era que, si no era que el frijolito, que eran los que tenían tecladito, y todas en algún momento pasamos, a excepción de las más jóvenes, ¿verdad? Todas pasamos por esa etapa y pudimos superarla, sí o no, aunque nos costó. Probablemente en algún momento dijimos, nuestro cerebro como busca ahorrar y busca la eficiencia, no me trataría de teléfono. Quiero quedarme, es que prefiero, pero simplemente ya no habían esos teléfonos. Entonces, como ya no hay, tuvimos que adaptarlo por la escasez. Entonces, simplemente es, ¿verdad? Que a veces pueden ser situaciones adversas que las han hecho moverse de la situación a donde están. Por ejemplo, miren, el COVID, por ejemplo. Una pandemia nos hizo accionar en comportamientos que no pensábamos que teníamos, que íbamos a ser capaces de desarrollar, y hoy por hoy se están cumpliendo. Entonces, el cerebro tiene esa capacidad de, ante la sobrevivencia, buscar las formas. Lo que pasa es que podemos hacerlo de esa manera donde nos atropella y es abrupta, o desde donde nosotros entendiendo decimos cómo puedo poco a poco irme adaptando a este nivel. Lo que hay que tener cuidado es que el cerebro necesita muchas veces parámetros y comparaciones. No nos podemos comparar con alguien que ha nacido 100% en un mundo digital, maneja las redes sociales sumamente con facilidad y todo. No, porque nosotros no tenemos esa competencia. Así como nosotros no podemos pedirles a los jóvenes que hoy por hoy vean, digamos, lo que fue memorizar para nosotros en algún momento como herramienta de aprendizaje, ¿verdad? Ellos no le ven valor en lo que probablemente nosotros sí, recordar muchísimas fechas, muchísimos datos históricos.
porque para nosotros esa fue una de las, digamos, nuestra capacidad de memoria se desarrolló mucho mejor que los desafíos que tienen hoy las juventudes, donde la memoria no la utilizan de largo plazo tanto porque todo está disponible cuando yo vengo y lo busco por acá. Entonces, tenemos que tener contexto, pero lo que tienen que saber nuestras oyentes o quienes nos ven es precisamente que el cerebro tiene, no importa la edad, la capacidad de la plasticidad neuronal. ¿Eso qué quiere decir? Podemos aprender una y otra vez cosas nuevas. El cerebro no envejece cuando estamos aprendiendo o haciendo algo diferente. Es como crear nuevas autopistas neuronales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Exactamente, eso es lo que tenemos que ir haciendo y eso muchas veces puede pasar desde el momento que me cambio de un lado al otro el reloj y me genera incomodidad. Claro que nos vamos a decir, el cerebro va a decir, pero si este no es el lugar, este no es el lugar, es el otro. Pero vamos entonces, esa resistencia la vamos a encontrar quizás al principio, a los 3, 4 días, pero cuando ya el canal se hace más fuerte, pues simplemente ya nos damos cuenta que ya pasó, ¿verdad? Y que ya lo hacemos como normalidad. Y siempre piensen, les quiero dejar ese anclaje. Recuerden cuando usaban ese teléfono que tenía tecladito y ahora tranquilamente lo hacen de un sistema táctil. Pasó, no saben cómo, pero ahí están, aquí estamos hoy. Totalmente. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser sus consejos, Lore, para todas esas mujeres emprendedoras que en cuanto al neuromarketing podamos enfocarnos desde el punto de vista productivo y rentable para poderlo implementar eficientemente en nuestro negocio? Sí, primero hay una cosa que es importante que deben de trabajar, digamos, no, tanto las emprendedoras como pues nuestras oyentes en general. Miren, el cerebro, hay unos datos que son importantes que conozcamos. El cerebro dicen los estudios que en un día somos capaces de generar entre 50,000 a 70,000 pensamientos. Esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro. O sea, nunca dejamos de pensar. De verdad, ni siquiera dormidos. Dormidos, nuestro cerebro está, digamos que, asimilando todas las experiencias, nuestro subconsciente está grabando, digamos, todas las experiencias que ocurren durante el día. Pero entre esos 50 y 70,000 pensamientos, por lo menos más del 60% de ellos son los mismos. Y una emprendedora, una empresaria, una mujer que quiere hacer cosas distintas, lo primero que tiene que estar claro es que tiene que trabajar en esos pensamientos y tienen que cuestionarse hoy en día, ¿con qué estoy alimentando mi mente hoy? Con el mismo pensamiento, no voy a poder, no soy buena para ventas. Esto no va a funcionar. No hay dinero en el mercado, los negocios están caídos, estamos terribles. Si yo estoy alimentando eso y si encima me encuentro en las noticias, digamos, ese mismo mensaje, estoy alimentando con por lo menos un 60% de esos pensamientos son los mismos. ¿Y qué pasa si esos son negativos? Definitivamente los nuevos caminos neuronales, las nuevas oportunidades, aunque nos pasen enfrente, no las vamos a poder ver. No las vamos a poder ver. Entonces, creo que eso es, digamos que, muy importante de conocer. En un día podemos tener alrededor de 170 emociones. Tal vez unas son imperceptibles para nosotros, pero otras sí. Y otro factor muy importante que nuestras amigas deben de conocer es que una emoción tiene una duración más o menos de alrededor de 30 hasta 90 segundos, es como su pico máximo. Pero después de eso puede tardar mucho más tiempo por los pensamientos que le estoy generando a esa emoción. Entonces, sí, a veces nos dicen, ay, no te enojes, no estés triste. Eso no lo vamos a poder evitar porque las emociones son parte de cómo percibimos la vida. Nuestro cerebro, digamos que percibe a través de las emociones y los sentimientos, percibe muchos temas, muchas situaciones. Pero nosotros, si entendemos que la emoción tiene una duración, o sea, si ustedes saben que se molestan,
simplemente pueden respirar, porque después de 90 segundos y no reaccionando, uno, digamos, que no se va a arrepentir de las cosas que probablemente dice o hace derivado de, ¿verdad? Porque a veces uno dice, uy, se me fue y lo dije, ¿verdad? Entonces, en la misma forma, si yo quiero, digamos, aplicar el neuromarketing a mis gestiones, a mi forma de trabajo, lo primero que yo tengo que hacer es desarrollar esa visión de mi negocio. Y como dicen, miren, el cerebro tiene otra facilidad. El cerebro no sabe lo que es realidad y lo que es ficción. Por eso cuando van ustedes y ven una película de terror, igual uno siente la angustia del que está siendo perseguido como que si fuera uno, porque para el cerebro es lo mismo. O sea, no se desconecta de no sentir eso. O cuando uno ve una película triste, no podemos evitar no sentirnos tristes del sentimiento que nos invade al ver esa situación. Entonces, de la misma manera, si yo quiero tenerla, o sea, la motivación puede estar afuera, pero si yo no trabajo sobre mi automotivación, si yo no hago un análisis o pongo visualmente mi negocio va a ser así. Y en el día probablemente ocurran tropiezos, probablemente ocurran desafíos, pero hasta la forma de cómo los llamamos incide en nuestro cerebro. No es lo mismo decir, hoy tuve un desafío, que fue el que las personas me están diciendo que no, a decir, no sé, hoy fue un fracaso. Fue un día terrible, no debía haberme levantado, o sea, es el lenguaje, ¿no? Es como nuestro cerebro lo va procesando y así influye positivo o negativamente en nosotras y por ende en nuestra productividad. Correcto. Y precisamente todos los programas, toda la información que vemos relacionada con neuromarketing o neuroventas, lo primero que hablan es que se trabaje en la mentalidad del vendedor o del emprendedora, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar con muchas nos en nuestro día, pero depende cómo los decidamos ver. Siempre podemos elegir. Y de hecho, independientemente si las cosas no salen como las tendríamos planeadas en el final del día, hay estudios que se han hecho que han estudiado el cerebro ante la gratitud. Simplemente las activaciones que hay cuando le ponen a las personas un electroencefalograma y ven que le dicen, piense en quizás hoy no tuvo el mejor de sus días, pero díganos 3 cosas por las cuales está agradecido. Y las personas empiezan a decir, me siento agradecido porque tengo salud, me siento agradecido porque pude mover. Cambia automáticamente la energía que genera en nuestro cerebro en función de cómo nos queremos sentir. Entonces, aunque sí, para algunos, Lorena, pues trabajar en esto es todo un proceso, ¿no? Y no es así como que de la noche a la mañana, pero ¿cuáles serían tus mejores recomendaciones para que vayamos trabajando en esto y logremos mantener nuestro cerebro en esa energía positiva y en esa energía que vibre en alto para que entonces nos vaya funcionando nuestra forma de pensar? Obviamente los resultados van a cambiar, nuestras acciones van a cambiar. ¿Qué consejos nos puede dejar? Sí, lo primero que les diría es, no se olviden de lo que les dije, de 50 a 70 mil pensamientos y que más del 60% de ellos son los mismos. Entonces, casi que si yo digo, si mis pensamientos están en tragedia, en miedo, definitivamente ese es el entorno con lo que me voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, primero es cuidar los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos me estoy diciendo? Y fácil cuando lo reconocemos, porque nuestro cerebro miren, ese es nuestro cerebro, digamos, salvaje, el cerebro reptil que le dicen, ese siempre está pensando en preservarnos de cualquier peligro, sea real o no. El miedo es una emoción válida, pero el miedo, digamos, que siempre está viviendo en el futuro, ¿verdad? Porque el miedo siempre es, me puede pasar algo. En la incertidumbre, ¿y qué tal si no cierro ese negocio? ¿Qué tal si por la economía ahorita no voy a poder pagar la tarjeta? ¿Qué tal si el cliente no me paga? Sí, miren, yo he trabajado con muchos equipos donde precisamente el cliente les quiere comprar, les está diciendo casi,
Y el miedo del vendedor o la vendedora no les, para pedirles el cheque, para cerrar el negocio. La formalización es como que si mi mismo miedo dice, no, mejor voy a esperar 2 días porque que él se asegure. Pero la persona estaba más que convencida, pero todas las señales de sí, véndame. Pero mis propias creencias no me dejaron que eso se gestionara. Entonces, lo primero es eso, estar consciente de qué está hablándome aquí, ¿verdad? Para que yo pueda, digamos que, trabajar sobre eso. Si yo trabajo sobre el tema del miedo y ¿qué me digo? Pues miren, a todas nuestras amigas ahí, agarran un post-it de los, como les funcione más fácil, ¿verdad? Agarran su papelito, lo escriben y lo pegan en donde lo vean todas las mañanas, ¿verdad? En su espejo. Y que eso les recuerde y las conecte porque con lo que quieren llegar a alcanzar, ¿verdad? Y siempre en positivo, ¿verdad? Porque Lore, lo racional y lo emocional van de la mano para el logro de esa transformación mental y por ende de los objetivos. Yo sí, pero primero digamos que nosotros, digamos que nuestro cerebro primero siente. Nosotros primero generamos una emoción y un sentimiento y después entra nuestra razón. Nuestra razón es, digamos que los estudiosos de la economía del comportamiento y los sesgos cognitivos dicen que tenemos 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. ¿Verdad? Nuestro sistema, digamos, 1 es el que emite juicios rápidos, decide, digamos, porque está buscando ahorrar energía. Nuestro sistema 2 es el que ya viene y dice voy a hacer mis números, voy a revisar y es el que termina de hilar y concretar. Necesitamos a uno y al otro, ¿verdad? No podemos estar solamente de la emoción, para comenzar terminaríamos sumamente agotados, ¿verdad? Con el tema de las emociones y después muy arrepentidos, porque cuando entra nuestra razón a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Verdad? ¿Por qué tomé esa decisión? Y estaríamos viviendo como con culpa, ¿verdad? Todo el tiempo, ay, no, yo no debía haber hecho esto. No, es simplemente tomar conciencia de cómo podemos trabajar mejor en conjunto. Entonces, por decirles, identifiquen, a todas nuestras amigas les decimos, identifiquen cuáles son esas acciones que las van a alejar de lo que quieren lograr. Porque cuando uno las pone, decir, me aleja el que no ahorro lo suficiente, me gusta gastar. Me doy cuenta que me doy esos premiecitos, pero me los doy muy seguidos, que puede ser ir a comprar a la esquina, decir, bueno, como... Ahora que todo lo venden por redes sociales, cualquier cosita que veo en las redes sociales. Es que ahora el tema es que con un clic todo es mucho más fácil. Entonces, no sentimos quienes manejábamos mucho tiempo solo efectivo, cuando uno hacía este ejercicio de, ¿verdad? Para nuestro cerebro era, estoy dejando ir algo por algo a cambio. Teníamos un sentimiento. Hoy simplemente pegamos la tarjeta así a algo y eso, o sea, el sentimiento nos viene 45 días después, ¿verdad? O cuando nos llega nuestro estado de cuenta. El otro mes empiezo a ahorrar, ¿verdad? Ya no. Quizás hay que ir empezando para que los cambios sean sostenibles y para que los proyectos hay que buscar ser constantes. Esa es la diferencia entre los que logran hacer algo y los que no. La constancia y la disciplina. Pero se construye un día a la vez. Entonces, si a mí me gustaba mucho gastar en esos mis gustitos, digo, bueno, esta semana, solamente de los 7 días que lo hacía, 3. Y si los cumplen, celebren esos logros. El tema es que no celebramos, ¿verdad? Entonces es simplemente hasta como decir, bueno, y tampoco es me premio gastando, ¿verdad? Sino, ¿cómo me voy a premiar? O sea, hay que cambiarle al cerebro las asociaciones que tiene de la gratificación. Al rato a veces es premiarme, voy a tener una hora de tranquilidad escuchando música, voy a tener una hora de lectura, voy a tener una hora de compartir con mi esposo, voy a ir a jugar con mis hijos una hora. Busquen qué tipo de gratificaciones que no impliquen un gasto. Recompensas emocionales, podría ser, ¿no? Correcto. Si he estado con
X cantidad de reuniones a través de la computadora, decirme, no, me voy a dar una hora, como usted bien dice, me voy a dar una hora, me desconecto, me olvido de todo lo digital y empiezo a tener ese contacto humano con la gente que está a mi alrededor. Exactamente, exactamente. Y lo mismo, digamos, con el tema de mi negocio. Si hoy fui capaz, uno se conoce y uno dice, oye, este es el momento donde ya le tengo que pedir que me compre. Y ahí es donde puedo sentir ese como miedito. Pues la meta va a ser, cada vez que yo sienta, hay que cambiar el sentimiento, digamos, respecto al tema del cierre y decir, en lugar de sentir como que qué pena que le estoy pidiendo que me compre, quiero cambiarlo con, lo estoy ayudando a él y a mí a que el esfuerzo que invertimos ambos tenga un valor. Le estoy agregando valor. En relación a lo que usted dice, a veces el vendedor o los vendedores o los emprendedores o quienes estemos por cerrar el negocio pensamos que como yo no tengo dinero, yo no tengo liquidez o no tengo plata entre la bolsa, la persona con la que estoy haciendo el negocio, ay, no, es que qué pena, pobrecito, y saber cómo está, o sí, de plano estoy muy caro. Entonces, mis sentimientos los relaciono con los clientes. Correcto. Y aparte de todo, muchas veces, si yo voy desde ya con esa mentalidad a hacer ese negocio, créanme que precisamente voy ya predispuesto a que se dé ese resultado, no el que yo quiero o el que yo busco, sino el que mis creencias precisamente están generando, porque así lo voy a pedir, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí, digamos, yo aprendí ya hace muchos años y una de las cosas que me acuerdo que un profesor, de hecho, dijo, ustedes van a trabajar en el tema de quitarse el paradigma de que emprender es difícil y que realmente tiene que ser como que a gran escala. Tienen que hacer un proyecto a la universidad y resulta que por lo menos el equivalente a un trimestre se lo tienen que pagar con lo que generen, ¿verdad? Con lo que hagan. Y yo dije, Dios mío, yo trabajo, ¿verdad? Tenía mi trabajo, luego estaba... Ahora voy a emprender, no tengo tiempo. tiempo. A la universidad, pero como el cerebro en esos momentos, digamos, de incertidumbre, o nos asustamos o también surgen las ideas. En aquel tiempo empezaba el tema del oro brasileño, por ejemplo. Yo dije, bueno, dije, esa es una inversión chiquita que yo puedo ir a hacer, puedo ir a comprar, digamos que una serie, y pues eso es algo que seguramente los fines de semana, es que no trabajo y si veo ahí a mis familiares, pues puedo de alguna manera empezar, ¿verdad? Y yo no les miento, yo con aquella pena de el estuchito aquel muy bonito donde uno, porque me lo compré, y entonces dije, ay, bueno, qué pena ay, miren, fíjense que ahora estoy vendiendo, ¿verdad? Con aquella pena de, cuando de repente empecé, realmente el ejercicio fue para darme... Cómpreme. Empecé a darme cuenta que, ay, ¿verdad? Mira, y no tenés esto y la otra cosa. En conclusión, como yo no podía dedicarme al 100%, pero empezó a generarse ese nuevo canal derivado de una urgencia de la nota y del tema, yo me sirvió para poder, digamos que primero vencer ese paradigma, segundo encontrar nuevas oportunidades y resulta que después yo lo que me volví era como la mayorista, yo iba a hacer las compras conforme a los gustos y tenía a mi hermana, a mi cuñada, otras 3 personas que ellas sí lo podían hacer todo el tiempo. Y resulta que terminó el curso y yo me quedé haciendo ese negocio que después se convirtió en ropa, después se convirtió en otras cosas y al final lo paré vendiendo 3 años después. Pero para mí fue el regalo más grande de entender que en pequeño es solo la constancia, claro. ¿Qué implicaba? Implicaba que todos mis sábados o los domingos era simplemente hacer cuadrar cuentas. Yo tenía que reunirme y asignarle tiempo para ¿cómo se llama? Poner, digamos que el tema, hacer ese tiempo de cuadrar las cuentas. Me acuerdo que en una etapa mi esposo me ayudaba a hacer esa parte, me construyó como las tablitas en Excel para llevar los estados de cuenta, digamos, de las personas que estaban como trabajando conmigo. Y siempre creí que buscar cuál era el justo valor y sobre todo trabajar con ellas, decir por qué nuestro producto era, digamos que,
mejor o sea, ¿cuál era la ventaja competitiva? Y eso, queridas amigas, si ustedes no tienen claro cómo le agregan valor o sus productos le van a agregar valor, es algo que deben sentarse a definir porque compramos por emoción y justificamos con la razón. Buenísimo. Lorena, aquí la interrumpo poniendo el comentario de Olimpia que nos dice, aparte hay veces, como estábamos hablando del miedo, ¿no? Y de todo esto, nos dice, aparte hay veces que hay personas que dan más barato y te pones a pensar en bajar precios, pero hay gente que no valora su trabajo. Y lo puse en relación a esto que usted mencionaba ahorita, Lore, de que justamente pues confundimos esa parte, ¿no? Porque no diferenciamos de que estamos creando o dando un valor que vale el precio que estamos poniendo. Pues entonces, si no estamos claras en eso, se vuelve más complejo y vendemos por precio. Y miren, es una realidad que en este mercado y donde estemos, siempre van a haber productos similares a precios más baratos o precios más altos. O sea, lo que nosotros, y ahí sí que los productos a veces que uno dice, pero las personas, ¿por qué están comprando esto? Resulta que la historia que hay detrás es lo que realmente está vendiendo. La forma, es el cómo lo digo, es la historia que le cuento a las personas alrededor de lo que hace que realmente nuestro cerebro le encanta, digamos, saber, digamos, cuando nos lo pone muy transaccional, pues nos vamos al plano racional y entonces ya empieza un tema de valor. Entonces, si es 5, no es 5. Pero cuando nos cuentan que esto es que hay detrás y por qué lo estamos haciendo, si ustedes conocen el por qué o si le transmiten a su audiencia el por qué hacen lo que hacen, pues las personas van a entender y van a enamorarse de esa historia y probablemente el precio pasa a un segundo plano, ¿verdad? Siempre agregándoles el valor. Claro, claro, siendo justos, ¿no? En cuanto a lo que se vende, por qué se vende y cómo se vende. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los consejos que en este momento que vive el mundo, Lore, podrían ser como más prácticos, más efectivos dentro del mundo del emprendimiento, de los negocios? Ya estamos terminando septiembre, viene ya realmente temporada alta, ya viene Navidad, estamos a 3 meses de Navidad. Entonces, ¿cómo potencializar todo ese conocimiento que debemos de tener de nuestro cerebro, del cerebro de nuestros clientes para poder vender lo que nos propongamos? Sí, hay un tema que creo que es muy importante que lo abordemos, Marilyn, y es el tema del principio de escasez, que creo que es muy importante y sobre todo en estos tiempos, digamos, de pandemia nos aquejó. Digamos, el principio de escasez lo que nos dice es que muchas veces nuestro cerebro, con tal de ahorrarnos energía, nos pone en este modo de escasez. ¿Y cuáles son esos modos de escasez? No tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque caemos como en ese tema de visión de túnel donde no puedo ver más allá de esta realidad que me estoy generando. El principio de escasez, digamos, no es malo, simplemente hay que entender que es un sesgo que tenemos, pero usándolo desde un buen lugar nos enfoca. La visión de túnel nos ayuda a enfocarnos. Y entonces, ¿en qué nos ayuda a enfocarnos? Si yo estoy, como dicen y nuestras amigas hoy, van a entrar a la mejor temporada del año, ya viene, digamos que la época de fin de año donde automáticamente el sentimiento de la conexión, independientemente de lo que estemos viviendo, hay una asociación al tema de convivencia, de dar, etcétera, en el tema de fin de año, pues yo las invito a que aprovechen eso y no se distraigan. Ahorita digamos que enfóquense en decir qué son las 3 cosas, no se pongan 10, ¿verdad? 3 cosas que yo quiero lograr para este último trimestre. Y poniendo eso, para comenzar, poniendo un número y poniendo acciones concretas, nuestro cerebro es capaz de, como les conté la historia de mi experiencia al emprender, y se ponen una fecha. La fecha límite es digamos que para fin de mes yo ya tengo claras las 3 cosas y mi plan de acción. Y luego agarran y ponen
pequeñas acciones. Yo el otro día hacía un videito de esto sobre lo que se conoce como chunking en inglés, pero quiere decir partir en pedacitos. Si yo agarro una meta, es decir, quiero vender tanto para fin de año, lo que agarro es la parto en pedazos, que pueden ser 3 partes, 5 partes, y luego eso lo convierto en acciones diarias. Entonces ustedes, cuando abren su calendario, su celular, su agenda por escrito, en el día ya saben que hay 3 acciones que contribuyen a esos 3, una acción cada día de cada una de esas 3 cosas que se propusieron. Entonces, como todos los días estamos alcanzando algo, nuestro cerebro siente que estamos ganando. Y ustedes no se van a frustrar a como le pasaba a uno, que no es lo mismo cuando uno estaba en el colegio y le decían, en 6 meses viene la evaluación, y uno estaba 3 días antes desvelándose, llenando la evaluación y medio cansado, y encima medio latigueándose, ¿verdad? Decir, ¿por qué no estudié cuando tenía que haber estudiado? Ahora no me alcanzan las horas de la noche o del día, ¿verdad? Caigamos en ese castigo, en ese flagelo innecesario. Hoy escriban las 3 acciones y no se pongan tampoco metas muy largas, ¿verdad? Sino metas muy concretas. 3 cosas que quiero lograr. Porque de repente, como van a lograr, y estoy segura que lo van a poder hacer, las van a poder lograr, resulta que van a meter una más y al final concretan 5. Pero no es lo mismo que se pongan 10 y que después las abandonen porque dicen, ay, no, es que era mucho. Eso es lo que ocurre con el tema del ejercicio, la vida saludable, que venimos y cortamos de un solo y dicen, hoy voy a hacer 1 hora diaria todos los días. No, porque nuestro cerebro necesita construir el hábito, el canal. Entonces, si lo que yo tengo es el temor a vender, hoy voy a decir de las 8 llamadas que voy a hacer, en 2 voy a ir probando y cada día le van subiendo. Y en lugar de las 8, entonces son 3, al día siguiente 4, y así van incrementando y sintiendo esa gratificación y ese sentimiento de logro. Claro, y a través de ese sentimiento de logro es que vamos creando en nuestro cerebro esas autopistas donde ya con el tiempo las vamos a agarrar con acelerador y ya sentimos que somos pero duchas en el tema, ¿no? Correcto. Y ya luego y hay recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, nuestro cerebro recuerda muy bien en imágenes. Entonces, ustedes pueden hacer su bonito, digamos, que hagan su cartel y le pegan ahí de aquí a 3 meses con qué cosas me gustaría sentirme a gusto. Y no me refiero a cosas materiales. Resulta que me quiero sentir a gusto con que logré tener por lo menos esa hora para mí, y pueden agarrar un recorte del periódico, de una imagen, lo que quieran, y pueden poner esa imagen que represente, que solo ustedes saben qué significa, digamos, en esa área de su vida. Luego, en finanzas, no hay que tenerle miedo al dinero, y por lo menos a decir, y voy a ganar, y hasta pongan la cifra, ¿verdad? Porque si uno pone la cifra y la pone alta, uno le está como que generando, digamos, esas herramientas al cerebro a buscar otros caminos para alcanzar ese resultado. Entonces, un signo ahí de dólares o quetzales, lo que más les guste, que les recuerde, digamos, esa parte. Y pónganse una meta de salud, ¿verdad? De alimentación, y a veces puede ser que una manzana nos recuerde que vamos a estar, digamos, que teniendo horarios adecuados para comer y buscando un poquito más, pero que sea en su área espiritual algo que les conecte. Y entonces tienen lo que se conoce como una tabla o su cartelito con su visión para los próximos 3 meses. Y la ponen en un lugar donde constantemente la estén viendo, alrededor, digamos, en las mañanas. Yo en algún momento, cuando empecé con estos ejercicios, la ponía en mi closet, atrás de la puerta, porque cada vez que cerraba la puerta la veía. O sea, era como un lugar donde la veía, pero no la podía poner frente al espejo, porque entonces no se puede uno arreglar, pero la ponía en un lugar. Y hoy por hoy, yo no sé si lo van a lograr ver por acá, pero la tengo como de descansador de pantalla, ahí se logra ver. En el fondo de su teléfono. Unas fotitas, sí. Eso es para que simplemente, aunque yo no lo esté viendo conscientemente, mi subconsciente sí lo está viendo y está conectando con esos planes que yo me propuse. Estas visiones se hacen para 1 año y medio, pero las invito a que prueben, digamos, con esas 3, porque lo que va a pasar es que van a activar lo que se conoce en nuestro cerebro como SARA. SARA, así como sistema
reticular ampliado. Sistema Entonces, reticular lo que ampliado. quiere decir es que el cerebro se pone como en un... Sí, SARA, Sistema de Activación Reticular Ampliado. Eso lo buscan en Google y ahí les va a salir la explicación. Eso lo que hace es que el cerebro se pone en un modo como de alerta, tanto consciente como subconsciente. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que, digamos que, y eso pasa muchas veces, por ejemplo, para quienes son madres, bueno, nos pasan en diferentes aspectos, pero voy a poner uno que es bien importante, la maternidad. Antes de ser mamás, no había ningún interés en, o sea, uno podía ser empático con temas de niños, pero ningún interés. Una vez están embarazadas y de repente empiezan a ver a otra embarazada que está como por allá, también en la oficina, y también se dan cuenta que les sale que van en la calle y ven una publicidad de un bebé, que el pañales, y empieza, digamos que lo que ocurre ahí es que su sistema de activación reticular se ha ampliado, se expande y empiezan a ver otras situaciones que antes su cerebro, para ahorrar energía, las obvia. Entonces, cuando uno tiene una visión y la pone así, en imágenes, más que en textos, porque en textos no lo guardamos tan fácil, digamos, recordamos más y comprendemos más con una imagen que con un texto, nos toma más tiempo. Entonces, pero sí pueden poner una frase corta que las conecte con esa visión. Entonces, lo que hacemos es que empezamos a acercar oportunidades que no habíamos visto. Y ahí es cuando entonces decimos, ay, ve, qué casualidad. No es una casualidad. Lo que pasa es que ya estoy más consciente de eso y resulta que van a un evento de los de Mujer y Negocios y al lado suyo se sienta una colega con la que comparten un interés y resulta que empiezan a hacer negocios. Eso es simplemente, y uno dice, ay, ve, qué sorpresa. No, es lo que ocurre es que como mi cerebro está en un modo más activo para esas búsquedas, es más consciente de esas situaciones. A que si ando por la vida como con lo que me manden, ¿verdad? Entonces no es lo mismo entrenar y eso es parte de lo que pueden entrenar a su cerebro. Si ustedes quieren ser una buena vendedora, agarren el recorte de una mujer que admiren, que sea muy buena para vender, ¿verdad? Alguien que admiren y digan, para mí la mejor vendedora es esta persona, hombre o mujer. Lo recortan y dicen, y lo empiezan a observar, qué comportamientos tiene cuando habla, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo sí podría hacer y no podría hacer. Les comparto que cuando yo empecé a hablar, a dar charlas, y porque nadie sale, pues, a menos que le da uno del colegio, cuando lo paran a uno al frente, siempre fue pararnos y hablar en público fue como un temor, ¿verdad? Porque lo paraban a uno y uno con miedo de su cartel. Me acuerdo que yo una de las cosas que empecé a hacer fue empezar a poner imágenes de mujeres que admiraba mucho, cómo eran ellas. ¿Cómo eran ellas? ¿Cómo se desenvolvían? El impacto que daban ante el público. Y no es venir y ser una imitadora, no, es solo decir, ¿cómo yo puedo hacer mi propio estilo en donde yo sí me siento a gusto hablando, en donde no? ¿Verdad? ¿Verdad? Ponía a veces a personas que, digamos, hay personas que yo admiro mucho que son muy energéticas y me encanta verlas, pero quizás ese no era mi estilo, digamos, para poderlo ver, pero me gustaba mucho ver de cómo una audiencia se ríe, es capaz de generar esa interacción, y yo fui desarrollando mi propio estilo. Lo que hacemos ahí, y eso se conoce como anclajes, nuestro cerebro busca puntos de referencia. Y eso es lo mismo que pasa con el precio, así como hay un producto que el anclaje puede ser hacia el precio bajo, pues ¿qué anclaje le puedo dar? Por eso uno siempre que vende debe preguntar, ¿caro con respecto a qué? Darle al cliente, caro con respecto a qué. Cuando yo compré mi casa, bueno, pues hace 20 años seguramente y uno ya le puede explicar, y cuando las personas les damos la explicación, la gente pues es capaz de percibir y darse cuenta. Entonces, sí necesitamos construir esos anclajes y tener y recordar con esas imágenes. Si ustedes admiran mucho a una persona, digan, ay, me encantaría vestirme como esa persona. Para que cuando vayan con un cliente digan, y si yo fuera ella, ¿cómo vendería en este momento? Claro. Y créanme que el cerebro es capaz de recrearles otro tipo de herramientas. Sí, los patrones que hemos visto y con los que nosotros nos desearíamos identificar, automáticamente nuestro cerebro nos pone como en ese modo, ¿no?
Sí, de hecho nos dicen, haz como que si ya lo tuvieras. Ujú. Los gringos tienen un dicho que dice, fake it till you make it, que dice, o sea, ¿verdad? Siéntelo y que... Sí, o sea, aunque no sea real, pero hazlo hasta que lo logres. Y lo mismo, fíjense que a los deportistas incluso los entrenan con esas técnicas de visualización, a los gimnastas, se dieron cuenta, digamos, que si les ponían videos de, digamos, estar lanzando la pelota, o si les decían, haga un ejercicio donde usted se visualiza tirándola, cuando llegaba el momento de su salto, como ya la habían recreado en su cerebro, miren lo que hace el cerebro, lo construye, que eran ya simplemente le daban como con esa naturalidad que uno dice, ¿cómo fueron capaces de lograr? Pero es que lo trabajaron en ello, trabajaron en sus pensamientos. Totalmente. Dos cositas, Lore, la verdad que el tiempo se nos ha pasado y como nos ponía aquí Ana Karina, qué súper tema, no quiero que termine, dice, pero sí, el tema da para horas, así que Karina, muchas gracias. Karina es nuestra invitada de mañana, artista, emprendedora, mujer exitosa e inspiradora para el arte en niños y todos sus alumnos. Volviendo al tema, Lore, hay dos cosas dentro de la conversación que tuvimos en este bloque es, uno, dentro de la vida saludable, ¿qué nos recomiendas también? Porque la alimentación es importante también para nuestro cerebro. Entonces, ¿qué nos recomiendas en ese sentido desde el punto de vista saludable? Y lo segundo, nosotros venimos muy emocionadas, muy felices, hacemos nuestro cartel, pero a veces el esposo, el hermano, la mamá o los hijos empiezan, ay mami, tú estás loca y tú para qué estás poniendo eso, porque creo que a algunas les ha pasado, existe, ¿cómo tratamos eso, Lore? Bueno, vamos a ver primero el primer tema que es importante para nuestro cerebro para irlo cerrando. Hay tres cosas que son muy importantes. Si ustedes quieren, digamos, que tener mayor salud, mayor enfoque y todo, son 65, digamos, 65% es la alimentación, digamos, alimentación, o sea, cuidar su alimentación es muy importante para el cerebro, 65%. Después, digamos que un 20%, ¿verdad? Es ejercicio, no, perdón, un 20% es sueño y un 15% es ejercicio. Esos son los tres componentes de los cuales nuestro cerebro se puede fortalecer, digamos. Lo que hace el ejercicio, y el ejercicio no es que tienen que ponerse en un nivel intenso, ¿verdad? No, a veces hacer 3 caminatas de 10 minutos a lo largo del día, como dárselas como receso, les genera una cantidad, digamos, los cambia de estado, son como, estimulan su hipocampo, su memoria de largo plazo y les va a ayudar incluso muchas veces abordar un tema después de haber hecho ejercicios, le vienen a uno esas ideas, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que si salen a caminar lleven su teléfono, no para que estén chateando, sino que si se les ocurre una buena idea, graben ahí un mensaje de voz, porque probablemente después se les olvida, o a veces al despertarse, ¿verdad? Cuando uno en la noche dice, me encantaría que mi subconsciente encontrara la manera de resolver esta situación de modo distinto, al día siguiente puede venir, o incluso en los ratos del sueño, esas posibles soluciones, incluso el cerebro se puede entrenar hasta para eso. Entonces yo les recomiendo que trabajen en esas tres cosas y poco a poco pónganse metas muy chiquitas para ir cambiando, ¿verdad? Esta mes, digamos, si me encanta, por ejemplo, comer el pan y azúcar, pues propónganse que 3 días a la semana van a reducir esa ingesta, digamos, para poderla variar por otro tipo de alimentos y proponerse esta semana voy a hacer 10 minutos de ejercicios diarios, después voy a poder hacerlo y lo van subiendo, ¿verdad? Incrementalmente. Y el sueño es muy importante, muy importante. Es importante que vigilen su sueño y dormir por lo menos 7 horas, es lo que necesita nuestro cuerpo para recuperarse. Y mucho de lo que vivimos, las memorias se graban, así es que por eso antes de dormir es bien importante que si tuvieron un mal día, una mala situación, generalmente no tenemos un mal día, lo que tenemos son malos momentos en el día. Entonces, ese mal momento pueden aplicar una técnica que se conoce como resignificación en la noche, decir, bueno, tuve este altercado con mi hijo, tuve esta situación que no me gustó,
le voy a dar otro significado. ¿Qué debo de aprender desde este lugar antes de dormirme? Bueno, que quizás no debo de expresar todo de un solo, sino voy a respirar antes. Quizás la persona con la que estaba hablando tenía mucho estrés y yo no escuché bien y solo quise ver una parte y simplemente le cambiamos el significado para que cuando nos vayamos a dormir eso no quede grabado como decir que después se vuelve en un comportamiento de todas las personas que actúan así son iguales, porque probablemente con el siguiente que nos pase, aunque ni lo conozcamos, vamos a accionar de esa manera, ¿verdad? Porque el patrón, digamos, que quedó. Eso en materia, digamos, de salud y de pensamientos. Y la siguiente parte que me preguntabas era cómo gestionar, digamos, el tema de ya estoy muy feliz con esta charla, me siento muy entusiasmada y alguien dice, ay, pero eso es mentira, o cómo van a hacer estas cosas, o ay, ya, eso no pasa así, ¿verdad? Háganse un acuerdo, hagan el acuerdo con ustedes, es decir, se vale. Yo muchas veces he pensado que esto no va a funcionar, pero ¿qué pueden perder o sea, qué van a perder? Pues un tiempo nada más y se van a entretener construyendo una visión tan bonita y invítenlos a decir, bueno, miren, ¿sabes qué? Sí, yo estoy haciendo un experimento. Puede sonar. Conmigo misma. Sí, es un experimento. Estás cordialmente invitado a poder apreciar si hay algún cambio. No te puedo contar estas imágenes porque esto significa, es algo que es un regalo de mí para mí. Y simplemente cuando eso se dé o alguna de las situaciones en las que yo pensé que no pase, yo te voy a contar. Y después, si se generan esos cambios, la condición que vamos a hacer es que tú vas a hacer el tuyo. Y van involucrando, digamos, se pueden hacer, los mapas visuales se pueden hacer en familia, pero siempre tienen que haber metas individuales porque las decisiones, los aprendizajes y las acciones son individuales. Nosotros podemos amar muchísimo a nuestros hijos, nosotros podemos amar muchísimo a nuestro esposo, pero no necesariamente los planes los están viendo de la misma manera que nosotros. Y porque nosotros estamos viendo otras posibilidades. Entonces, y también entendamos que las personas que nos acompañan, también sus comentarios los hacen por cuidarnos, ¿verdad? En algunos casos por prever algo o los están tomando con las decisiones de ese momento. Entonces, es decir, gracias por lo que me muestras, pero yo quiero experimentar y vamos a ver a dónde nos lleva. Así es que la decisión, recuerden eso, o sea, creo que... Oh, perdón, Lorena, que ese consejo con el que estaba cerrando cabal Nancy nos pone ahí, eso me pasa cuando tengo un proyecto, se lo comento a mi esposo y ya no tengo ánimos de hacerlo. Bueno, hacer el experimento contigo misma, siguiendo los consejos que Lore amablemente nos ha compartido. Perfecto, sí, yo creo que sí, como les digo, nuestros familiares no es que no nos quieran ver progresar, es que a veces es un sentimiento de protección, ¿verdad? No te metas ahí, probablemente mejor quédate donde está. Acuérdense que el cerebro busca rutinas, busca hábitos y lo desconocido siempre nos va a generar miedo. Pero realmente cuando uno dice, bueno, sí, esto es real, no. ¿Qué puedo perder? Pues nada, más voy a aprender. Probemos, ¿verdad? Creo que el cambiar de una mentalidad, digamos, de crecimiento a una limitante es eso, en que no le llamen pérdida, llámenle desafío, no le llamen fracaso, llámenle aprendizaje, porque cuando vamos cambiando las cosas, vamos entendiendo qué pude haber hecho mejor. Y siempre en una situación digan, a ver, terminé de esta venta con este cliente y la concreté. Buenísimo. ¿Qué hice bien? Dígame 3 cosas que hice bien. Hice esto. ¿Ok? ¿Y qué cosas podría haber mejorado? Esto y esto. Pero siempre empiezan por las buenas, porque nuestro cerebro siempre por defensa va a ir hacia lo malo. Le hubieras dicho más rápido. No, primero, ¿qué hice bien? Van a ver que les va a costar más encontrar las cosas buenas. Es como cuando uno entrevista a alguien y le dice, dígame 3 cualidades y 3 defectos. Las personas siempre empiezan por los defectos. Sí.
nuestro cerebro siempre va a esa parte. En cambio, empiecen por lo que sí y van a aprender a entrenar su cerebro a ver desde otra perspectiva. Y eso les va, recuerden, activan su SARA y por ende van a poder ver nuevas posibilidades. Buenísimo, Lore. Ha sido una conversación súper útil, súper productiva. Totalmente todo nuestro público ya ha opinado muy, muy positivo y muy agradecidos con el contenido y con tu tiempo. Gracias, Lore, de verdad. Y ¿qué libro les aconsejas o qué les aconsejas que lean porque esto es un trabajo constante, hay que estarse alimentando? ¿Algún consejo que les dejes ya para que lean? Sí, yo les diría, bueno, hay muchos recursos que pueden encontrar a nivel digital, ¿verdad? Creo que pueden entrar y buscar, yo les diría, primero, cómo construir mapas visuales. Eso, por ejemplo, les va a ayudar muchísimo si buscan por internet cómo construir mapas mentales o visuales. Eso les ayuda a construir mejor su visión. Digamos, esa parte les diría que podrían trabajar a eso. Hay un libro incluso de mapas conceptuales de Tony Buzan, que es muy bueno para poder, digamos, que generar esto. Hay otro libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria, que también, digamos, ayuda a trabajar todo el tema de las creencias respecto al dinero, ¿verdad? Y eso les va a ayudar mucho cuando uno dice por qué no puedo cobrar mis servicios caros y por qué me da pena tirar el precio cuando estoy en una negociación, ¿verdad? Creo que las creencias respecto al dinero es muy importante, digamos, trabajarla. Y hay un libro muy bonito de esta Gaby Vargas que se llama Primero tú. Buenísimo, buenísimo. Es un libro que ya tiene tiempo, pero creo que ese Primero tú les va a servir para poder hacer su plan visual y esto que se propongan, porque si ustedes no están conformes y en paz con lo que quieren lograr, digamos, los juicios, los comentarios de las personas que queremos, que como les digo, no lo hacen por limitarnos, sino que simplemente por protección, nos van a mermar ese deseo, ¿verdad? Y entonces uno termina diciendo, sí, es que yo no soy buena para emprender, o sí, incluso hasta su emprendimiento. Venga, diga, mi emprendimiento es aquí, pero después de 3 años ya no es emprendimiento, es mi empresa. Y le van cambiando, porque si no, lo seguimos dejando como emprendimiento. ¿Y qué es un emprendedor? Yo soy un emprendedor y un emprendedor es chiquito. Y un emprendedor no tiene dinero. Y un emprendedor siempre está sufriendo. No, este es mi emprendimiento. Por 2 años va a ser mi emprendimiento, pero yo lo quiero ver como una empresa. Y después, yo recuerdo una vez tuve una mentora maravillosa americana, Kathleen, una gran, digamos, profesional que viene de voluntaria a trabajar con empresas aquí en Guatemala y ayudarlas a crecer. Tuve la suerte que estuviera en mi empresa asesorándonos y fue una persona que ella hacía unas galletas, su negocio era de galletas, empezó pequeño y después se volvió una gran, digamos, fábrica que le vendió a Nabisco en Estados Unidos y le dieron alrededor, no me acuerdo si fueron $300 millones por la venta de su negocio. Ella quebró una vez y su socio se quedó, digamos que con el nombre de su producto y ella tuvo que empezar de nuevo. Y me acuerdo que su consejo fue muy sabio porque me decía, mira, yo la segunda vez con lo que aprendí decidí que iba a crear una empresa otra vez, pero que la iba a crear para venderla después de 20 años, que le iba a poner toda mi energía, toda mi atención, todo el cariño, pero que estaba destinada a hacer el negocio que después me iba a permitir retirarme y hacer lo que estoy haciendo ahora, como ser voluntaria. Perdón. Entonces, el construir en la mente ese programa y trabajar para eso fue lo que a ella la llevó a eso que era impensable. Cualquiera diría, ¿cómo así? Es imposible que un negocio de galletas. Pues es una realidad. Claro. ¿Verdad? Ella ya está, digamos, hace 3 años fuera de ese negocio. También pidió de su negocio, ¿verdad? Vio y hoy puede ver las galletas en un anaquel y no sentirse como, ay, ¿en qué las convirtieron? ¿Verdad? Sino simplemente decir, esto fue para lo que yo trabajé, para el legado que quise construir, aprender a verlo desde ahí.
Totalmente, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que sin duda alguna, nuestra conversación contigo ha sido súper fabulosa, súper útil. Muchas gracias de nuevo, Lore. Gracias a todas las que se fueron sumando en el transcurso de esta hora. De verdad, gracias. Por supuesto, gracias a Cetagas por confiar en las mujeres emprendedoras, en las mujeres guatemaltecas, en Mujer de Negocios. Mañana, por supuesto, las invitamos a las 6 de la tarde. Hablaremos de arte, de emprendimiento, de cultura con una mujer exitosa, emprendedora, inspiradora, que ve en el arte su emprendimiento, su negocio, su empresa. Así que muchísimas gracias a todas. Aparte, les hago una invitación adicional, además de nuestro en vivo de mañana de las 6 de la tarde, estaremos retransmitiendo en el Facebook de Revista Mujer de Negocios una entrevista que me van a hacer. Me la hará Luis Héctor Guerrero por el lanzamiento de mi libro. Entonces, a las 8 de la noche, hora Guatemala, también tendremos pues un en vivo dirigido desde la página web de Luis Héctor Guerrero, retransmitido en la página nuestra de Revista Mujer de Negocios. Así que estamos con ustedes siempre mañana a las 6 con Ana Karina Rigal, hablando de arte, éxito y emprendimiento. Linda noche para todas. Lore, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad al compartir tu conocimiento con todo nuestro público. Linda noche para la invitación y más que feliz de compartir, porque definitivamente alguien más lo hizo conmigo en algún momento. Así es que gracias a todas y muchos éxitos. Están ustedes. Ahí están las herramientas. Sin duda alguna, tenemos pendiente una entrevista para que nos hables de ti, de tu éxito, porque hoy hablamos de un tema en sí, pero no de Lore y de sus características que la han llevado a ser la mujer que es hoy. Así que estamos pendientes con otra invitación, Lore. Gracias. De acuerdo. Feliz noche. Feliz noche para todos.